disculpen. Muy buenas tardes. Hoy me tocó hablar en ciencias experimentales, acerca de la doble rendija de Young. Estamos 3 de agosto, estoy grabando esto a las 3:06 de la tarde, más o menos como, bueno, perdón, a las 4:06 de la tarde. Estoy grabando esto y espero que les guste la presentación. Hay una parte que sí me va a faltar aclarar bien con ustedes, que es la parte de la demostración en cuestión de calcular la longitud de onda en cada punto de la pantalla y cómo se establecen a partir de sus múltiplos y la distancia que hay entre dos crestas y la pantalla. Pero bueno, espero esa es la única parte que me va a faltar, porque si me dedico ahorita a hacer esa parte, probablemente tarde más de lo necesario y probablemente termine grabando este video hasta el día de mañana. Entonces nomás les voy a explicar una parte y les voy a aclarar en la parte que quiero mencionarles. Nada más que mencionar, hablaremos de la doble rendija de Young. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la rendija de Young, un pequeño repaso de la historia de todos estos experimentos. En el año 1801, en la Royal Society, se estableció una teoría acerca de la luz en cuestión de colores. Esta se presentó en el año 1803 como un experimento con cálculos relativos acerca de la física óptica. Se está estudiando muy bien la geometría analítica que hay detrás de la óptica para establecer ciertas leyes, pero sobre todo para conocer el comportamiento de cómo funcionan los electrones en ese caso. Se explicaba una inferencia argumentativa acerca del comportamiento de la luz, es decir, el comportamiento de la luz tenía un comportamiento que les parecía un poco extraño para los físicos en aquel entonces, y concluyeron que tenían características sumamente importantes. Se comportaba como una onda. Como cualquier onda, esta requería un medio para propagarse, es decir, por ejemplo, digamos que tenemos una fuente de luz, ¿no? Yo puedo llamar esa fuente de luz como yo quiera, yo lo voy a llamar S1. Y entre ellas genera como pulsaciones o como pequeñas olas, ¿no? Y estas olas, por así decirlo, por ejemplo, cuando ustedes lanzan una piedra al mar o una piedra a un lago, pues establecen ciertas ondas, ¿no? Se establecen como unas pequeñas olas que se generan y pues se puede pensar de esa manera, pero esta es una fuente de luz que se está generando y entre ellas, pues obviamente esto se comporta como si fuera una clase de onda, una onda que si lo vemos en 3 dimensiones, realmente tiene su campo eléctrico y su campo magnético. Digamos que se comporta así, y se propaga por el espacio, esa cosa se propaga por el espacio, y entre ellas pues está pues ¿cómo se dice? Pues sí, está su campo eléctrico y su campo magnético, ¿ok? De ahí las ondas electromagnéticas. Y les parecía muy extraño para ellos que se comportara así como a la luz, se comportara de esta manera cuando pasaba por 2 rendijas, o mejor dicho así, sí, cuando pasaba un medio a través de 2 rendijas y llegaba a la pantalla. Más adelante había un señor llamado Agustín Frens que estableció la teoría ondulatoria de la luz, que antes se pensaba que simplemente funcionaba como una partícula, pero que no tenía otra característica. Pero aquí ya vemos con el experimento de Young que se comporta como una onda y partícula. Y eso lo veremos más adelante. Y básicamente este experimento fue diseñado para calcular, o mejor dicho, para establecer cuál era la naturaleza de la luz y que tenía esta naturaleza de la luz como una forma ondulatoria. Ahora bien, cosa que debemos entender primeramente, antes de avanzar, bueno, me voy a poner aquí. Bueno, en fin, lo que me interesa es lo de arriba. Una de las clasificaciones que tenemos para los fenómenos físicos podría ser una partícula y una onda, ¿ok? Hay que entender primero qué es una partícula y qué es una onda.
La partícula es un objeto indiferenciable, al entorno, indiferenciable al entorno, que se le dota propiedades y que ocupa un lugar en el espacio. Una característica interesante es que colisionan cuando se alteran su movimiento. Es decir, podríamos pensar eso como partículas que se están moviendo de un lado para otro y se altera su movimiento. Una onda es básicamente una perturbación que se propaga en el espacio, como por ejemplo esa emisión de luz que yo les digo, es una propagación que se genera en el espacio, pero también en un campo, que eso es mucho más interesante, pero es un poco ya más avanzado. Uno de los fenómenos físicos importantes es que tiene capacidad de interferir. Cuando dos ondas se cruzan en el espacio, se combinan, y verá regiones que se van a reforzar y que otras que se van a suprimir. Es decir, va a haber una parte en donde van a aumentar y otra parte va a disminuir. Es como si yo tuviera dos ondas, como si yo tuviera dos emisiones, S1 y S2. Se propagan por el espacio, se generan estas ondas y estas ondas se van, por así decirlo, acercando, ¿no? Se van acercando y a medida que se acerque, pues va a haber una capacidad de interferencia entre cada una de las emisiones, tanto en S1 como en S2. Eso va a provocar que algunas regiones en el espacio o en el campo se vayan a reforzar o se vayan a suprimir. Su intensidad se va a ver cambiada. Básicamente esto lo llamamos como un patrón de interferencia. Un patrón de interferencia es cuando tenemos dos emisiones que están en un campo o están en el espacio y sus ondas empiezan a interactuar entre ellas. Y aquí existe un patrón de interferencia. En cuántica no podemos clasificarlo solamente de esta manera. Un mismo sistema puede comportarse como comportamientos ondulatorios o de partícula, que eso es lo interesante. En este caso se le conoce como lo que vendría siendo la naturaleza de la luz. Ahora bien, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, hay una forma para establecerlo o para entenderlo rápidamente, es que si nosotros, imaginemos que tenemos, no sé, imaginemos que tenemos unas pistolas a los Estados Unidos, se compran un arma y de repente tienen dos ranuras o dos rendijas. Esta puede ser la rendija 1 y esta es la rendija 2, ¿no? Y entre ellas van a pasar las balas a una pantalla. ¿Ok? Imagínense que empiezan a disparar al azar de manera infinita con velocidad constante, supongamos. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que una bala llegue a cierta distancia X? ¿Qué podría ser esto? Esto podría ser cierta distancia X, ¿ok? Yo quiero saber a qué distancia, cuál es la probabilidad de que una bala cuando sale llega a esta distancia X o una distancia X que puede estar establecida acá o que puede estar establecida acá, ¿no? Número 1, con ambos agujeros abiertos, es decir, S1 y S2, se obtiene la probabilidad 1, 2, que sería esta curva. Toda esta curva representaría la probabilidad de la suma de la probabilidad 1 y la suma de la probabilidad 2. Si cierras una de las rendijas, como por ejemplo la 2, imaginemos que esta la voy a cerrar, ¿ok? Y solamente tengo esta rendija abierta. Obtienes lo que vendría siendo la curva solamente de la probabilidad 1. Entonces yo puedo calcular de manera separada, por así decirlo, cuál es la distribución o cuál es la probabilidad, cuál es la suma total de toda la distribución si yo, por ejemplo, cierro la abertura 1 y dejo la abertura 2. Establezco cierta probabilidad o cierta distribución. Y luego cierro la caja 2, por así decirlo, y abro la caja 1. Tengo cierta distribución de la probabilidad y sumando ellas puedo obtener esta distribución. Perdón, tengo tanto mínimos, pero también tengo máximos. Este podría ser un máximo. ¿Ok? Ese perfectamente podría llegar a ser un máximo. Y ese máximo se puede establecer con simplemente sumando las
diferencias entre P1 y P2. Por ejemplo, la caja 1, si yo la cierro y tengo la caja 2, la abro, y empiezo a disparar a lo loco y tengo cierta probabilidad, esa parte, y decido hacerlo de manera viceversa, ahora decido cerrar la caja 2 y abro la caja 1 y la sumo, yo puedo tener máximos sumando la distribución de sus probabilidades. Hasta aquí todo bien. Este comportamiento lo llamamos ausencia de interferencia porque básicamente no, porque yo podría cerrar una de las cajas y podría llegar y básicamente teniendo una caja abierta y haciendo el mismo experimento, lanzando balas a lo loco, y si decido hacerlo otro, podría sumar sus probabilidades, porque hay una, por eso se le conoce ausencia de interferencia, porque básicamente yo puedo sumar sus probabilidades, su distribución. Pero ¿qué pasa con las ondas? Las ondas sí son otro rollo, es otra cosa, es una cosa completamente distinta. ¿Qué pasa si yo lanzo ondas en vez de tener unas pistolas? Por ejemplo, aquí yo tengo una fuente de ondas. Aquí tengo una fuente, una emisión de luz. Y entre ellas se propagan estas ondas en el espacio, en el campo, como si fueran las olas estas que cuando tú lanzas una piedrita y se generan estas olas en el agua. Pues lo mismo sucede aquí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, están abiertas las dos ranuras, S1 y S2? ¿Qué pasa? Hay una interferencia entre una parte y la otra. Pues sí, sí lo hay. Cuando tenemos una fuente emisora de luz y llega hasta las dobles rendijas, cada una de las rendijas actuará como un foco secundario. Por lo tanto, va a crear interferencias de ondas. Número 1, en la pantalla habrá regiones con muchísima intensidad, como podrían ser estas partes. Habrá regiones con muchísima intensidad, ¿no? Y habrá otras regiones que no hay mucha intensidad, que podrían ser estas. ¿Ok? Hay regiones. Los patrones son completamente diferentes. Si se fijan, cuando yo lance balas, se tiene esta curva. Pero cuando yo lance ondas, obtengo que algunas partes hay mayor intensidad y de otras menor intensidad. Por lo tanto, debería llegar a una conclusión de que debe haber una interferencia de ondas. Resulta ser que, ¿qué pasa si ahora yo decido lanzar electrones, que es la parte importante? Imagínate el experimento, pero ahora decides lanzar electrones, siendo partículas elementales donde juega el papel de la mecánica cuántica. Y se deciden lanzar electrones uno por uno. Hay referencias respecto a esto. Las referencias de este experimento que ven acá se pueden medir, se pueden establecer, incluso pueden hacerlo ustedes en casa. Resulta ser que las referencias van a estar creo que van a estar en inglés, pero las pueden checar, las van a poder checar. Se las voy a dejar el link para abajo para que las chequen. Y vamos a ver lo que pasa, qué es lo interesante de todo esto. Número 1, lo primero que vemos es que los electrones llegan a la pantalla y colisionan. Por ejemplo, aquí tenemos un electrón, digamos que este es otro electrón, otro electrón, otro electrón. Esa es la pantalla cuando pasan por las rendijas. Esto nos lleva a pensar que se comportan como electrones, como partículas. Pero si dejamos que el experimento avance cada vez más, se va sumando varias colisiones y se obtiene algo bastante impresionante. Se empieza a formar, ay, disculpen. Sí, salió o sea, se habrá salido en el video, pero bueno, en fin. Ay, disculpen. Se obtiene una forma de un patrón con franjas de áreas con muchísima intensidad y otras con poca intensidad. Como lo que pasó con las ondas. Cuando teníamos dos emisiones, por ejemplo, S1 y S2, y hay una interferencia entre ellas. En un punto en el espacio podría establecerse, que sería haciendo sumar la distancia entre R2 y R1.
Y entre R2 y R1, pues hay un múltiplo de masa, bueno, de M, perdón, no de masa, y la longitud de onda, que sería esta idea, lo vamos a ver ahorita, perdón por si me fui mucho a otra onda, porque me emociono mucho con estas cosas. La intención es que quiero que entiendan que se formó un patrón de franjas. Y si se fijan, hay áreas con mucha intensidad y las que son oscuras son con poca intensidad. Esto se puede graficar y esta forma que tenemos aquí representa esta forma que tenemos aquí. Tenemos lugares con mayor intensidad y con menor intensidad, como lo estamos viendo aquí. Aquí en el centro estamos viendo una mayor intensidad y en otras áreas lo vemos con menor intensidad. Es decir, existe un patrón de interferencia. Y tenemos una cuestión. Por un lado, chocan contra la pantalla comportándose como si fueran partículas, como lo vimos aquí. Pero por otro lado, tenemos una interferencia gracias al análisis de las franjas, como si fueran ondas, que es el final. Se ponen dos cosas para cuestionarse, o bueno, se pueden poner varias cosas a cuestionarse, ¿no? Por un lado, solo hay un electrón pasado en la pantalla. Podemos suponer que pasa por las dos rendijas y sin embargo se comporta como una onda, así que estamos obligados a pensar que ese electrón realmente está pasando por las dos rendijas a la vez. En vez de suponer esta idea clásica que pasa por una sola rendija, pasa por dos rendijas. ¿Ok? Este patrón se puede romper si tú, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera hacer lo mismo y cierro una abertura, que sería S2, y yo lanzo una emisión de luz y dejo S1, no se va a generar este comportamiento. No se va a generar este comportamiento, sino más bien se va a generar este comportamiento. Si yo cierro S2, si yo abro S2, pero cierro S1, no tampoco voy a ver este comportamiento de estas ondas. No veré si hay mayor o menor intensidad. Pero si yo abro las dos ranuras, es decir, las dos franjas, obtengo este comportamiento en la pantalla, que serían siendo las franjas que tengo aquí. Y ahí no me queda más que pensar que tiene que pasar por las dos franjas, que de alguna manera hay un electrón pasado en la pantalla, podemos suponer que pasa por las dos rendijas. No es como que hay un electrón partido a la mitad, nada de eso pasa. Es un caso experimental sumamente interesante que nos volvió locos a todos. Y esto ya es mecánica cuántica. O bueno, no es mecánica cuántica de manera formal, pero es la naturaleza de la luz en el experimento de Young funciona de manera muy interesante. ¿Ok? Imagínate que repetimos el experimento. Podemos determinar si pasa por una o por ambas rendijas a la vez, es lo que yo les decía. La respuesta es que no. Si intentáramos saber por cuál rendija pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece por completo. Si tapas una de las rendijas, también desaparece por completo. Y tendríamos claro ejemplo de las balas que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, tendría que tener las dos rendijas abiertas, ¿no? Y entre ellas, pues, digamos que pasa la luz, una pantalla, en un punto, digamos que puede ser P, y esta sería R2 y este sería R1. Y sí se puede demostrar. Y aquí habría una distancia D entre cada una de las rendijas, S1
y S2. Este es S1 y este es R2. Y a partir de aquí también puedo establecer una distancia L. Resulta ser que yo cuando hago todo el análisis geométrico o analítico, puedo establecer una ecuación muy famosa del experimento de Young, que sería haciendo que la distancia a cada punto de la pantalla se puede establecer como R por la longitud de onda, perdón, y M y a una distancia L. Es decir, se establece esta relación, perdón, que tenemos acá. Yo puedo establecer esa relación. Ahora bien, esta parte es la que yo les debo a ustedes, porque me voy a, mañana, el día de mañana, les voy a seguir la demostración que se hace para llegar a esto, ¿no? Donde hay básicamente una interferencia constructiva, que sería siendo lo que está acá abajo. Pero también hay un ángulo teta, y este ángulo teta es un ángulo muy, muy pequeño. Resulta ser que aquí hay muchas cosas que uno puede analizar. Primero que tenemos la interferencia constructiva para fuentes de fase, que se representa como se hace una suma de las amplitudes de las ondas, se refuerza una con la otra. Y tenemos esta diferencia, la diferencia entre la distancia de una fuente S2 y S1 hacia un punto determinado, la diferencia entre, no sé, R1 y R2 se establece como un múltiplo de M para cada longitud de onda. Y si se fijan, R2 es mayor que R1. R2 es mayor que R1. Qué curioso. Aquí se establece que R1 y R2 son, R1 es mayor que R2, pero aquí podría poner R2 y aquí podría poner R1. Y si se fijan, este análisis es muy parecido a este otro análisis, porque se tienen dos fuentes, se tiene una fuente, pero en cada fuente sale esta interferencia desde S2 y S1 que podrían ser las franjas. Y si se fijan que R2 es literalmente mayor que R1. Es mayor que R1. Esta distancia, este punto P es mayor y R1 es menor. Y se dice que esta diferencia es 2 veces la longitud de onda, ya que se recorre un poco más, por así decirlo, y esta recorre un poco menos. Si fuera, por ejemplo, bueno, no me quiero enrodar con ustedes, pero esta demostración sí se puede establecer. Para que ocurra una interferencia destructiva, la diferencia de la trayectoria de dos fuentes, R2 y R1, deben ser múltiplos de la longitud de onda. También se tienen aproximaciones para teta y el seno de teta y el tangente de teta. Con esto se hacen series de funciones trigonométricas, es decir, se establecen series. Desde n igual a 0, de un punto determinado y jk, digamos. ¿Ok? Pero esto no lo voy a analizar. En la demostración no me voy a dedicar a analizar las series por completo, sino más bien enseñarles interferencias constructivas y que nosotros podemos determinar básicamente cada punto o cada electrón que llega hasta la pantalla y determinarlo a través de la distancia que hay entre lo que vendría siendo las rendijas hacia la pantalla, ¿ok? Y la distancia que hay entre rendija, entre cada una de las rendijas, porque esta vendría siendo la distancia de las rendijas, A vendría siendo la distancia entre cada una de las rendijas, es decir, S1 y S2, y L vendría siendo la distancia de las rendijas hacia la pantalla, y M y lambda vendría siendo una interferencia constructiva que se establece a partir de un análisis geométrico en donde estas diferencias
pues suceden por dos emisiones. Aquí se puede pensar como si fueran dos emisiones. Estas aproximaciones se hacen cuando θ es muy pequeño, o cuando θ es un valor pero muy pequeño, ¿ok? Acá R1 y R2 es una aproximación de la distancia que hay entre cada una de las rendijas y θ. Acá simplemente se intercambió A por seno de θ, aquí debería ser como, es una aproximación, yo puedo representar seno de θ como θ, ¿ok? Resulta ser que aquí hay un triángulo rectángulo. Si se fijan, S1 y S2 es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se establece? Bueno, imaginemos que la fuente o un láser que llega y se mueve y digamos que pasa por este punto y se genera este triángulo, ¿no? Se genera ese triángulo, ¿ok? Ahí. Sí, o sea, estas aproximaciones se pueden generar, lanza la fuente de luz y se ponen en un punto de la pantalla, ¿ok? Se traza esa trayectoria desde la rendija 2 y la rendija 1 hacia ese punto y vemos que esta rendija se establece como si fuera un triángulo. Ahora bien, aquí hay un pequeño triángulo, muy pequeño, pero muy pequeño, en donde se ve que uno de los catetos es A y aquí esto vendría siendo como una diferencia que podría llamar L, por ejemplo, la diferencia de la longitud de cada uno de los puntos. ¿Ok? Esto, si yo quisiera dibujarlo, pues tendría algo así como un triángulo así, tendría θ, tendría A, tendría la diferencia de longitud, y a partir de aquí, si yo utilizo seno, yo podría establecer que seno es igual al cateto opuesto, que podría ser entre la hipotenusa. Perdón, este lado sería un cateto, este otro lado sería un cateto, y este lado, o sea, la distancia entre S1 y S2, vendría siendo la hipotenusa, porque es el lado más grande. Y es la suma del cuadrado de cada uno de ellos. A la raíz, con la raíz establecida. Y ahí yo puedo determinar que esto vale A y esto vale longitud determinada de L. Y a partir de aquí yo si paso a seno de θ, yo tengo esto. Yo tendría, no sé dónde ponerlos, tendría a seno de θ por esa diferencia. Y esa diferencia, como yo dije que seno de θ son aproximaciones, ya que se tiene, si se fijan, el ángulo es muy pequeño, muy pequeño. En temas de experimentales, ese sería ángulo sería muy pequeño y puedo establecer que seno de θ, pues vale θ, simplemente. Y esa aproximación vendría siendo R1 menos R2. Que esto se puede determinar con la diferencia entre la distancia entre R1 y R2, que sería esta, pero muy pequeña, que es la que se establece de este lado. Entonces, esta demostración no se vayan a preocupar mucho si no la entendieron mucho. Yo se las pondré más clara la próxima vez, porque aquí solamente di un repaso grande, un pequeño repaso para que más o menos vayan entendiendo. O sea, no es tan obligatorio, pero sí se los voy a poner. O sea, sí les voy a poner la demostración más clara y más, no simplificada, pero sí más clara. ¿Ok?
Esta idea la van a utilizar en la experimentación con Carlos. Ahora bien, para finalizar, ¿qué se utilizará en el experimento? Se monta una doble rendija, que podría ser esta, la pantalla con su respectivo láser, que podría ser un LED, y dentro de los datos teóricos uno tiene que estimar la distancia que hay entre una rendija y otra, es decir, uno tiene que estimar esta distancia, ¿ok? Y esta es la emisión de luz, una luz blanca, una lámpara o puede ser una fuente láser que pasa y llega hasta las rendijas y hay una interferencia hasta una pantalla, ¿ok? Y podemos llamar esa la distancia entre dos rendijas. Y las rendijas a la pantalla, que podría ser, también hay que estimar la distancia. Es decir, vamos a estimar la distancia de L y vamos a estimar la distancia que hay entre dos rendijas, que podría ser A. También tomemos en cuenta la diferencia de Y, que podría ser pues la diferencia que hay cuando llega hacia la pantalla. ¿Ok? Cuando se hace este experimento en laboratorios, creo que también uno podría llegar a hacerlo en la casa, pero yo recuerdo que lo hice en el laboratorio hace mucho tiempo. Uno puede llegar a resultados a este tipo de resultados cuando uno le lanza una fuente de luz o un láser. Si se fijan, hay zonas como que más rojizas y hay otras zonas que no son tan rojizas. Es como si dijéramos que hay zonas que hay una mayor cantidad de intensidad y hay otras zonas que hay una menor cantidad de intensidad. Algo muy parecido acá, como lo que sucede de este lado. Y esto es lo que pasa cuando la luz pasa a través de estas rendijas, se generan estas franjas. ¿Ok? Y aquí hay una interferencia constructiva. Si tú quieres hacer este experimento en la casa, que es probablemente eso lo que van a ver, se construye una doble rendija con papel aluminio y probarla. Puede ser de esta manera, mira. Se toma aluminio y se construye una doble rendija parecida a esta. Voy a estimar la separación de cada una de las rendijas, que podría ser la distancia que hay de aquí a acá, como por ejemplo, yo estimo la separación que hay una rendija y otra, ¿no? Utilizando la longitud de onda de un puntador láser, que es por ejemplo un láser, y yo estimo su longitud de onda, ¿ok? Que es lo que se mueve y lo que se propaga en el espacio. Esta es la peor onda que he dibujado en mi vida, que es una onda que se propaga en el espacio, que se representa como lambda. De un puntador láser o LED y una fuente de luz blanca con filtro y se hace esta relación, ¿ok? Usando la relación para poder calcular esta distancia. Observar y describir la interferencia de la doble rendija de Young y ustedes podrían tener datos muy parecidos a estos. ¿Ok? Y hasta aquí sería el video y en el siguiente video les explicaría más a detalle la interferencia del doble rendija en el experimento de Young para que les quede un poquito más claro.